Hola amigos, el tema de esta semana se titula Gloriarse en la cruz y corresponde al análisis del capítulo 6, versículos 11 al 18 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Con esta lección estamos concluyendo nuestra serie titulada El Evangelio en Gálatas, pero no el estudio de la palabra de Dios, pues si es su voluntad, a partir de la próxima semana nos concentraremos en la epístola de Pablo a los romanos. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Los textos para esta semana corresponden a los últimos de la carta a los Gálatas, y si los leemos atentamente, nos podremos dar cuenta que Pablo presenta tres ideas. Número 1, hace algunas alusiones personales. Número 2, concluye el tema central que ha venido desarrollando a lo largo de su epístola. Y número 3, pronuncia una bendición final, como es característico en sus epístolas. Comencemos analizando la conclusión que Pablo hace del tema que ha desarrollado en esta carta. Recordemos que el tema en cuestión era la justificación por la fe versus la justificación o salvación por las obras. Pablo les había predicado a los Gálatas el Evangelio de la gracia, la salvación a través de Cristo aparte de las obras de la ley. Pero al corto tiempo, por influencia de falsos maestros, se habían apartado del Evangelio, pues estos les habían transmitido la idea de que si realmente querían ser salvos, además de aceptar a Jesús como Salvador, debían poner en práctica las ordenanzas de la ley, entre las cuales destacaba la orden de circuncidarse como una señal de aceptar las promesas hechas a Abraham. Pablo se opone rotundamente a esto, presentando todo tipo de argumentos para clarificar estos conceptos, apelando a que los Gálatas vuelvan al Evangelio puro que les fuera antes presentado. Entre las últimas ideas, Pablo había destacado un claro contraste entre dos posibilidades: ser libres o esclavos, vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu, depender de la fe en Cristo o depender de las obras de la ley. Entonces, ahora, en el versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Con este versículo, Pablo habla explícitamente de sus oponentes. Los describe como quienes desean agradar en la carne. Es importante destacar que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra agradar literalmente significa poner una buena cara. Y la palabra cara en griego es la misma que se usa para referirse a la máscara de un actor o para referirse al papel que desempeñaba un actor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en este versículo es que estas personas eran como actores que buscaban la aprobación del público, en este caso, la aprobación de los líderes religiosos judíos. Y esto era sumamente importante para ellos, pues los líderes religiosos ejercían una influencia política importante en muchas regiones y tenían la autorización oficial de Roma. Por lo tanto, muchos de estos falsos maestros estaban ansiosos por mantener buenas relaciones con ellos. Y al circuncidar a los gentiles y enseñarles que observaran la Torá, los detractores de Galacia podían lograr un punto en común con los judíos locales. De este modo, se congraciaban con los judíos y evitaban padecer las persecuciones que se habían levantado en contra de los cristianos. Pablo insiste en afirmar que ni siquiera estos maestros judaizantes guardaban la ley, pero obligaban a los gentiles a circuncidarse solamente para obtener la gloria y alabanza de los dirigentes judíos por haber conseguido que cristianos gentiles también participaran de la circuncisión. El versículo 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Por otra parte, Pablo asegura que al predicarles el Evangelio, al ganarlos para Cristo, no era su propósito gloriarse, y que si en alguna cosa se iba a gloriar,
Esto sería en la cruz de Jesús. Es decir, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz a fin de lograr nuestra salvación. Y pone énfasis en eso, afirmando que ya no tiene ninguna relación con el mundo, ni el mundo con él. Él está totalmente enfocado solamente en Cristo. Textualmente leemos: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 14. Además, una vez más, vuelve a afirmar que al estar en Cristo, circuncidarse o no hacerlo no tiene ningún valor, pero sí una nueva creación. En otras palabras, lo importante no es el comportamiento externo, sino la condición del corazón. Amigos, recordemos que Jesús mismo dijo que una persona puede verse maravillosamente por fuera, pero estar espiritualmente podrida por dentro. Por eso mismo planteó la necesidad de nacer de nuevo, y Pablo expresó la necesidad de vivir siendo guiados por el Espíritu. El versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y amigos, llegar a ser una nueva criatura no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano, ya sea mediante la circuncisión o cualquier otra cosa. Nacer de nuevo, llegar a ser una nueva criatura, solamente es por la gracia y obra de Dios, quien toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Y esto Pablo lo remarcó en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dijo que para llegar a ser una nueva criatura era necesario estar en Cristo. Sin embargo, amigos, también necesitamos fijar bien en nuestra mente que llegar a ser una nueva criatura tampoco nos justifica. Este cambio radical que se produce en el creyente es más bien la manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado. Y Pablo les desea a todos los que viven de este modo, con esas convicciones, la paz y la misericordia. Palabras características, ya sean en los saludos o despedidas del apóstol. Es interesante notar que en estos últimos versículos de la epístola, Pablo, aparte de reafirmar una vez más que lo más importante era Cristo, la cruz de Cristo, aludiendo con esta frase al plan de salvación, también, así como en el primer capítulo, hace alusión a algunos aspectos personales. En este sentido, lo primero que dice es: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Estas palabras pueden interpretarse de varias maneras. Número 1, algunos piensan que esta declaración se refiere a que Pablo escribía con algún tipo de deformidad de las letras o palabras irregulares, debido a que quizás las manos de Pablo estaban tan arruinadas por la persecución o por la fabricación de tiendas que no podía trazar las letras con precisión. Número 2, que tal vez se refiere a que Pablo escribía con letras notoriamente grandes, debido a problemas visuales que había adquirido luego de su encuentro con Jesús en ocasión de su conversión camino a Damasco. Y número 3, otra posibilidad para interpretar la declaración de Pablo es pensar que el apóstol estaba escribiendo intencionalmente con letras grandes para subrayar y enfatizar sus argumentos. Así como nosotros muchas veces para destacar una declaración la escribimos en cursiva, la subrayamos o simplemente las escribimos con letras mayúsculas. Pero en realidad lo más importante de todo esto es que Pablo evidentemente deseaba que sus lectores tomaran en serio sus advertencias y sus amonestaciones. Recordemos toda la argumentación que hizo en el capítulo 1 defendiendo su apostolado. Aparte de esto, en estos últimos versículos todavía se deja ver el enfado de Pablo por esta actitud tan cambiante de los Gálatas. Si bien es cierto, en la mayoría de sus epístolas Pablo usa una estructura similar, tanto al comenzar como al terminar, aquí difiere de otras cartas. Se percibe la tensión tensa entre Pablo y los Gálatas, pues aunque es cortés, también es formal. Y esta vez, en vez de escribir unas pocas palabras para despedirse, cuando toma la pluma de mano del escriba para hacerlo, Pablo aún está tan preocupado por las circunstancias de Galacia
que termina escribiendo más al respecto, como ya hemos analizado. No puede soltar la pluma hasta que les ruega a los Gálatas una vez más que se aparten de sus malos caminos. Pablo también deja claro a que nadie le siga molestando, porque él no es un principiante, sino que lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Seguramente con esta expresión se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Recordemos que sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles a que aceptaran la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo y para él no había otra lealtad sino la que le rendía a Cristo. El comentario bíblico adventista nos dice que las cicatrices de Pablo hechas por sus enemigos mientras servía a su maestro hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. Finalmente, Pablo termina con un escueto: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta el último momento el apóstol destaca el hecho de que la salvación es por medio de la gracia y que nunca puede ganarse por obras. Y amigos, la gracia es más que un atributo pasivo de Dios, es el amor divino y la bondad divina en acción. De este modo, Pablo concluye su exhortación a las iglesias de Galacia, a cuyos miembros amaba y por los cuales sentía una solícita preocupación. Estimados amigos, como resumen y conclusión podemos decir que la verdadera religión no consiste en comportamientos externos, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre eso, todo lo demás viene por añadidura.